Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas series que te atrapan desde el primer capítulo, esas que te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche, esas que se convierten en una verdadera adicción. Vamos a hablar de esas producciones turcas que han conquistado al público de habla hispana, esas que gracias al doblaje y a los subtítulos nos permiten disfrutar de historias increíbles, llenas de drama, romance, pasión y, por supuesto, un toque de misterio. Prepárense porque hoy vamos a tener un maratón virtual, vamos a descubrir o recordar esas series que nos han robado el corazón. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Si les gustan las series turcas, si disfrutan de las recomendaciones, los análisis y todo lo relacionado con este mundo, este es su lugar. Así que no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, comencemos con este maratón de series turcas adictivas dobladas y subtituladas. Vamos a empezar con una serie que estoy segura, muchos de ustedes ya conocen, Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es un torbellino de emociones. La historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe, que se ve envuelta en un juego de identidades equivocadas y un romance inesperado con Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es simplemente espectacular. Te ríes, te emocionas, sufres con ellos y al final, te quedas con una sensación de felicidad que te dura días. La recomiendo muchísimo si están buscando algo ligero, divertido y sobre todo, muy romántico. Además, la fotografía de la serie es preciosa, con paisajes espectaculares y una ambientación que te transporta a Estambul. Erkencikus, un vuelo de romance y confusión en Estambul. Erkencikus, o Pájaro Soñador, es mucho más que una simple comedia romántica, es una inmersión en el vibrante y cosmopolita Estambul, con una historia que captura la esencia de los sueños juveniles, los errores inocentes y el poder transformador del amor. Sanem Aydin, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es una joven que personifica la espontaneidad y la creatividad. Contraria a las expectativas de su familia, ella se resiste a un matrimonio arreglado y busca su propio camino, aferrándose a la esperanza de convertirse en escritora. Su torpeza y su imaginación desbordante la llevan a aceptar un trabajo en una agencia de publicidad, sin sospechar que este cambio de rumbo la catapultará a una aventura amorosa llena de giros inesperados. Can Divit, encarnado por el carismático Can Yaman, es el polo opuesto de Sanem. Un fotógrafo de espíritu libre y aventurero, Can regresa a Estambul para tomar las riendas de la agencia familiar. Su vida está marcada por los viajes, la exploración y la búsqueda constante de nuevas experiencias. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre independiente y seguro de sí mismo, se esconde un corazón noble y una profunda sensibilidad. El encuentro entre Sanem y Can desata una química explosiva, pero su relación se ve empañada por un malentendido que desencadena una serie de situaciones cómicas y dramáticas. Sanem, confundida por la oscuridad y la similitud de las voces, besa a Can pensando que se trata de otro hombre. Este beso accidental marca el inicio de un juego de identidades equivocadas que pondrá a prueba la confianza y el amor entre los protagonistas. Erkencikus no solo destaca por la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, sino también por su impecable producción. La serie aprovecha al máximo los paisajes de Estambul, mostrando tanto la belleza de sus monumentos históricos como la modernidad de sus calles y barrios. La fotografía es un elemento clave con encuadres cuidados y una paleta de colores vibrante que realzan la estética visual de la serie. La banda sonora es otro punto fuerte de Erkencikus. Las canciones interpretadas por artistas turcos contemporáneos complementan a la perfección las escenas románticas y emocionales, intensificando la experiencia del espectador. Más allá del romance, Erkencikus aborda temas importantes como la libertad de elección, la importancia de seguir los sueños y la lucha contra los prejuicios sociales. La serie también destaca el valor de la familia y la amistad, mostrando la importancia de contar con el apoyo de seres queridos en los momentos difíciles. En resumen, Erkencikus es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene enganchado hasta el final. Su combinación de romance, comedia, drama y una producción impecable la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una historia ligera, divertida y sobre todo, muy romántica.
Ahora pasemos a algo un poco más dramático, algo que te va a hacer llorar a moco tendido, pero que también te va a dejar una lección de vida, Anne, que en español se tradujo como madre. Esta serie cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que al ver la situación de maltrato que vive una de sus alumnas, Melek, decide tomar cartas en el asunto y llevársela con ella. Es una historia muy dura, pero también muy conmovedora, que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor incondicional y la valentía. La actuación de la niña, Beren YLDZ, es simplemente impresionante. Te rompe el corazón. Si están preparados para una historia intensa y emotiva, Anne es una serie que no se pueden perder. Eso sí, tengan pañuelos a mano. Anne, un canto a la maternidad y la resiliencia humana. Anne, oh madre, es una serie turca que trasciende el melodrama convencional para convertirse en una poderosa reflexión sobre la maternidad, el abuso infantil y la capacidad del espíritu humano para superar las adversidades. La historia gira en torno a Zeynep Güneş, una joven profesora sustituta que al observar las señales de maltrato que sufre una de sus alumnas, Melek, toma una decisión que cambiará sus vidas para siempre: secuestrar a la niña y convertirse en su madre. Zeynep, interpretada con una sensibilidad y profundidad asombrosas por Cansu Dere, es una mujer marcada por su propio pasado traumático. Abandonada por su madre biológica cuando era niña, Zeynep creció en un orfanato y desarrolló una fuerte vocación por la enseñanza. Su conexión con Melek es inmediata y profunda, y al verla sufrir en manos de su madre y su padrastro, Zeynep siente la necesidad imperiosa de protegerla. Melek, encarnada por la talentosísima Beren YLDZ, es una niña dulce, inteligente y resiliente, a pesar de las terribles circunstancias que le ha tocado vivir. Su mirada inocente y su sonrisa tímida contrastan con las cicatrices físicas y emocionales que lleva consigo. La actuación de Beren YLDZ es simplemente conmovedora, capaz de transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Melek con una naturalidad impresionante. La decisión de Zeynep de secuestrar a Melek desencadena una serie de acontecimientos que pondrán a prueba su determinación y su amor maternal. Ambas deben huir constantemente para evitar ser descubiertas por la policía y por la madre biológica de Melek, Sule, una mujer adicta y negligente que solo busca aprovecharse de la situación. Anne es una serie que no escatima en mostrar la crudeza del maltrato infantil. Las escenas en las que se representa el sufrimiento de Melek son impactantes y desgarradoras, pero también necesarias para crear conciencia sobre este problema social. La serie no busca el morbo ni la explotación sensacionalista, sino que aborda el tema con respeto y sensibilidad, mostrando las consecuencias devastadoras del abuso en la vida de los niños. A pesar de la dureza de la trama, Anne también es una historia de esperanza y redención. La relación entre Zeynep y Melek es un ejemplo de amor incondicional y de la capacidad de sanar las heridas del pasado. Zeynep le brinda a Melek el amor y la protección que nunca tuvo, mientras que Melek le enseña a Zeynep a confiar en sí misma y a creer en el poder de la maternidad. La serie cuenta con un elenco secundario de lujo con personajes complejos y bien desarrollados que enriquecen la trama. La madre adoptiva de Zeynep, Kaide, es una mujer fuerte y decidida que apoya a Zeynep en su difícil camino. El periodista Ali, amigo de Zeynep, se convierte en un aliado importante en su lucha por proteger a Melek. Anne es una serie que te marca profundamente. Su historia te conmueve, te hace reflexionar y te deja una lección de vida sobre la importancia de la familia, el amor incondicional y la valentía. Es una serie que te invita a abrir los ojos ante la realidad del maltrato infantil y a tomar conciencia de la necesidad de proteger a los niños más vulnerables. Continuando con el drama, no podemos dejar de mencionar Kara para Aşk, que en español se conoce como Amor de contrabando. Esta serie combina el romance con el thriller de una manera magistral. Ömer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, se ven envueltos en una trama de corrupción, asesinatos y secretos familiares después de que sus seres queridos son encontrados muertos juntos. La química entre los protagonistas, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, es innegable. La serie tiene un ritmo trepidante lleno de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Si les gustan las historias de amor con un toque de intriga y acción, Kara para Aşk es una excelente opción. Además, la banda sonora es preciosa y te sumerge aún más en la historia. ***, Kara para Aşk, un laberinto de amor, corrupción y secretos mortales ***. Kara para Aşk, traducida como Amor de contrabando, es una serie turca que eleva el género del thriller romántico a nuevas alturas,
entrelazando una apasionante historia de amor con una intrincada red de corrupción, asesinatos y secretos familiares. La serie sigue los destinos entrelazados de Omer Demir, un policía íntegro y determinado, y Elif Denaise, una exitosa diseñadora de joyas proveniente de una familia adinerada. Omer, interpretado con una intensidad cautivadora por Engin Akyurek, es un hombre marcado por la tragedia. La repentina muerte de su prometida, Sibel, en circunstancias misteriosas, lo lleva a investigar un caso que lo sumerge en un mundo oscuro y peligroso. Su búsqueda de la verdad lo impulsa a desafiar a sus superiores corruptos y a enfrentarse a poderosos enemigos que no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. Elif, encarnada por la elegante y talentosa Tuba Büyüküstün, es una mujer sofisticada y exitosa que se ve obligada a regresar a Estambul después de la repentina muerte de su padre. Al descubrir que su padre estaba involucrado en negocios turbios, Elif se convierte en el blanco de una organización criminal que busca recuperar unas valiosas joyas robadas. El destino cruza los caminos de Omer y Elif cuando descubren que sus seres queridos fueron asesinados juntos. Unidos por el dolor y la sed de venganza, ambos deciden investigar el caso por su cuenta, sin saber que se están adentrando en un laberinto de mentiras, traiciones y peligros mortales. La química entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek es uno de los puntos fuertes de Kara para Aşk. Su interpretación transmite una profunda conexión emocional, a pesar de las circunstancias adversas que enfrentan. La serie explora la complejidad de su relación, mostrando cómo el amor puede florecer incluso en medio del caos y la desesperación. Kara para Aşk destaca por su ritmo trepidante y sus giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. Cada capítulo revela nuevas pistas y secretos que complican aún más la trama, generando una tensión constante que atrapa al público. La serie también aborda temas importantes como la corrupción policial, la desigualdad social y la lucha contra el crimen organizado. A través de sus personajes, Kara para Aşk plantea preguntas sobre la moralidad, la justicia y el precio que se debe pagar por defender la verdad. La banda sonora de Kara para Aşk es otro elemento que contribuye a crear una atmósfera envolvente y emocionante. Las canciones, interpretadas por artistas turcos reconocidos, intensifican las emociones de las escenas y profundizan en la psicología de los personajes. En resumen, Kara para Aşk es una serie que combina a la perfección el romance, el thriller y el drama. Su historia apasionante, sus personajes complejos y su ritmo trepidante la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una serie llena de intriga, acción y emociones intensas. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y vamos a hablar de una serie que ha sido un verdadero fenómeno, Muhteşem Yzyl, que en español se tradujo como El Sultán. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano, a la época del sultán Suleimán el Magnífico. La serie narra la historia de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa más poderosa del sultán. Es una historia de amor, ambición, intrigas palaciegas y luchas por el poder. La serie tiene una producción impecable con vestuarios espectaculares, decorados impresionantes y una ambientación que te transporta a otra época. Si les gusta la historia y las series de época, El Sultán es una serie que no se pueden perder. Eso sí, es bastante larga, así que prepárense para invertir bastante tiempo. *** Muhteşem Yzyl, un viaje al corazón del Imperio Otomano ***. Muhteşem Yzyl, conocida en español como El Sultán, es una superproducción turca que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, transportándolas al esplendor y la intriga del Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico. La serie narra la historia de Solimán, un sultán visionario y poderoso, y su apasionado romance con Hürrem Sultán, una esclava que desafió las convenciones sociales y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. Solimán, interpretado con majestuosidad por Ali Tergenk, es un líder militar brillante, un estadista astuto y un hombre de profunda sensibilidad artística. Su reinado marcó una época de expansión territorial, florecimiento cultural y reformas legales en el Imperio Otomano. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las tragedias familiares. Hürrem Sultán, encarnada con una fuerza y carisma excepcionales por Mary Muzerli, es una mujer inteligente, ambiciosa y apasionada que llegó al harén de Solimán como esclava. Gracias a su astucia y su belleza, Hürrem conquistó el corazón del sultán y se convirtió en su esposa favorita y consejera más influyente. Su ascenso al poder generó envidias y rivalidades en el harén, convirtiéndola en el blanco de numerosas conspiraciones.
MyZYL es mucho más que una simple serie histórica, es un retrato complejo y fascinante de una época crucial en la historia mundial. La serie explora las complejidades del poder, la ambición, el amor, la lealtad y la traición en el contexto de la corte otomana. La producción de El Sultán es simplemente impecable. Los vestuarios son suntuosos y detallados, recreando con fidelidad la moda de la época. Los decorados son impresionantes, transportando al espectador a los palacios, jardines y ciudades del Imperio Otomano. La ambientación es cuidada al máximo con atención a los detalles históricos y culturales. La serie cuenta con un elenco numeroso y talentoso, con actores que interpretan a personajes históricos con gran credibilidad. La química entre Halit Ergenç y Mary Mutherly es innegable, transmitiendo la pasión y la complejidad de la relación entre Solimán y Hürrem. MyZYL también aborda temas importantes como la religión, la política y la sociedad otomana. La serie muestra la diversidad cultural y religiosa del imperio, así como las tensiones y conflictos que surgieron entre las diferentes etnias y religiones. La banda sonora de El Sultán es épica y emotiva, con música original que evoca la grandeza y la melancolía del Imperio Otomano. La música complementa a la perfección las escenas dramáticas y románticas, intensificando la experiencia del espectador. En resumen, MyZYL es una serie histórica que no se pueden perder. Su historia apasionante, sus personajes complejos y su producción impecable la convierten en una experiencia televisiva inolvidable. Eso sí, prepárense para invertir mucho tiempo, ya que la serie es bastante larga. Otra serie que ha conquistado a muchos corazones es Aşk Laftan Anlamaz, que en español se conoce como Hayat, Amor sin palabras. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven que para conseguir un trabajo se hace pasar por otra persona. En el trabajo conoce a Murat, el heredero de una importante empresa textil, y entre ellos surge una atracción irresistible. La serie es ligera, divertida y llena de momentos entrañables. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Burak Deniz, es innegable. Si están buscando algo para relajarse y pasar un buen rato, Hayat, Amor sin palabras, es una excelente opción. Además, el vestuario de Hande Erçel en la serie es simplemente espectacular. Aşk Laftan Anlamaz, un juego de identidades y amor en el mundo de la moda. Aşk Laftan Anlamaz, traducida como Hayat, Amor sin palabras, es una comedia romántica turca que cautiva al público con su encanto, su humor y su historia de amor llena de giros inesperados. La serie sigue la vida de Hayat Uzun, una joven ingeniosa y espontánea que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Hayat, interpretada con una frescura y un carisma arrolladores por Hande Erçel, proviene de una familia humilde de la costa del Mar Negro. Para evitar regresar a su pueblo natal y enfrentarse a un matrimonio arreglado, Hayat decide buscar trabajo en Estambul. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias desafortunadas, Hayat se hace pasar por Suna Pektas, la hija de una amiga de su madre, para conseguir un puesto como asistente personal del exigente y atractivo Murat Sarjmaz. Murat, encarnado con una elegancia y un magnetismo irresistibles por Burak Deniz, es el heredero de la prestigiosa empresa textil Sarte. Es un hombre ambicioso, perfeccionista y reservado, que se centra en el trabajo y no tiene tiempo para el amor. Sin embargo, la llegada de Hayat a su vida lo desestabiliza por completo, despertando en él sentimientos que nunca antes había experimentado. La relación entre Hayat y Murat comienza con una serie de malentendidos y enfrentamientos cómicos. Murat al principio se muestra irritado por la torpeza y la falta de experiencia de Hayat. Sin embargo, poco a poco se va sintiendo atraído por su espontaneidad, su sinceridad y su buen corazón. Hayat, por su parte, se siente culpable por mentir sobre su identidad, pero al mismo tiempo, no puede evitar enamorarse de Murat. A pesar de las diferencias sociales y culturales, ambos se sienten atraídos el uno por el otro, dando inicio a una relación llena de pasión, secretos y desafíos. Aşk Laftan Anlamaz destaca por su humor ligero y sus diálogos ingeniosos. La serie está llena de momentos divertidos y entrañables que hacen reír al espectador. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, transmitiendo la pasión y la ternura de la relación entre Hayat y Murat. La serie también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la amistad, la honestidad y la lucha por los sueños. A través de sus personajes, Aşk Laftan Anlamaz transmite un mensaje positivo sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de luchar por lo que uno quiere.
El vestuario de Anne Ercel en la serie es simplemente espectacular. Hayat luce una gran variedad de looks modernos y elegantes que marcan tendencia. La serie se convierte en una fuente de inspiración para las amantes de la moda. En resumen, Ask Laftan al Lamaz es una comedia romántica que te hará reír, soñar y enamorarte. Su historia ligera y divertida, sus personajes entrañables y su producción impecable la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan algo para relajarse y pasar un buen rato. Y para terminar este maratón, vamos a hablar de una serie que ha sido un éxito en todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul, que en español se conoce como Resurrection, Ertuğrul o simplemente Ertuğrul. Esta serie histórica narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie es una epopeya llena de acción, batallas, intrigas y valores como la lealtad, el honor y la justicia. Si les gustan las series históricas con un toque de aventura y acción, Ertuğrul es una serie que no se pueden perder. Eso sí, es bastante larga y tiene varias temporadas, pero vale la pena cada minuto. *** Dirilis, Ertuğrul, la saga épica que fundó un imperio ***. Dirilis, Ertuğrul, también conocida como Resurrection, Ertuğrul, o simplemente Ertuğrul, es una serie histórica turca que ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su épica narrativa, sus espectaculares escenas de batalla y sus valores de lealtad, honor y justicia. La serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani y el fundador del Imperio Otomano, y su lucha por establecerse en Anatolia y sentar las bases para el futuro imperio. Ertuğrul, interpretado con una intensidad y un carisma admirables por Engin Altan Atan, es un líder guerrero valiente, astuto y justo, que se enfrenta a numerosos enemigos en su camino hacia la consolidación de su poder. Su liderazgo inspira a su tribu, los Kai, a seguirlo en su búsqueda de una nueva patria y a defender sus valores contra las amenazas externas. La serie se desarrolla en el siglo XIII, en un periodo de gran inestabilidad y conflictos en Anatolia. Los turcos selyúcidas, debilitados por las invasiones mongolas y las intrigas internas, luchan por mantener el control de la región. En este contexto, Ertuğrul y su tribu se ven envueltos en una lucha por la supervivencia contra los templarios, los bizantinos y los mongoles. Dirilis, Ertuğrul, es mucho más que una serie histórica, es una epopeya que celebra los valores de la valentía, la lealtad, el honor y la justicia. La serie muestra la importancia de la familia, la amistad y la comunidad en la lucha contra la adversidad. La producción de Ertuğrul es simplemente impresionante. Las escenas de batalla son espectaculares, con miles de extras y efectos especiales que recrean con realismo los combates de la época. Los vestuarios son detallados y auténticos, reflejando la cultura y las costumbres de los pueblos turcos. La ambientación es cuidada al máximo con localizaciones que transportan al espectador a los paisajes áridos y montañosos de Anatolia. La serie cuenta con un elenco numeroso y talentoso, con actores que interpretan a personajes históricos y ficticios con gran credibilidad. La química entre Engin Altan Atan y los demás actores es excelente, transmitiendo la camaradería y la lealtad de los guerreros Kai. Dirilis, Ertuğrul, también aborda temas importantes como la religión, la política y la cultura turca. La serie muestra la importancia del Islam en la vida de los turcos, así como sus valores de hospitalidad, generosidad y respeto por los demás. La banda sonora de Ertuğrul es épica y emotiva, con música original que evoca la grandeza y la melancolía de la historia turca. La música complementa a la perfección las escenas de acción y drama, intensificando la experiencia del espectador. En resumen, Dirilis, Ertuğrul es una serie histórica que no se pueden perder. Su historia épica, sus personajes memorables y su producción impresionante la convierten en una experiencia televisiva inolvidable. Eso sí, prepárense para invertir mucho tiempo, ya que la serie es bastante larga y tiene varias temporadas, pero vale la pena cada minuto. Bueno, hemos llegado al final de este maratón de series turcas adictivas dobladas y subtituladas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las producciones más populares y queridas por el público de habla hispana. Hemos visto comedias románticas, dramas intensos, thrillers emocionantes y series históricas que nos han transportado a otras épocas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita o cuál les gustaría ver. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos que también son fans de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima.